Jóvenes, bienvenidos a una semana más de trabajo. Esta es la semana número 3 de la disciplina de definición de proyectos emprendedores. Su servidora, la maestra Alma Suheil Oliver Martínez. Vamos a empezar a trabajar esta semana con algunos conceptos o generalidades que se manejan en la administración. Muy bien, generalidades. Vamos a revisar cuál es el concepto de empresa, la clasificación de las empresas y el concepto de administración antes de introducirnos al proceso administrativo. Muy bien, concepto de empresa. ¿Qué es una empresa? Es un organismo social. ¿Por qué social? Porque está integrado por personas, es decir, por recursos humanos, donde a través de la coordinación de los recursos, ¿de qué recursos estamos hablando cuando mencionamos a una empresa? Estamos hablando de recursos humanos, recursos financieros, es decir, dinero que se maneja, inversiones que se manejan, compras, adquisiciones que se hacen con ese dinero. Materiales. Dentro de los recursos materiales entra todo el equipamiento que necesita la empresa para poder funcionar. Pueden ser vehículos, pueden ser instalaciones, edificios, mobiliario, etcétera. Y por último, el recurso tecnológico. Es decir, este tipo de recursos se refiere a las cuestiones que tienen que ver con procesos que va a desarrollar la empresa. ¿Qué, ¿Qué hace la empresa? Produce bienes y o servicios. Grupo social. Una empresa es considerada en primer lugar un grupo social. ¿Por qué? Porque está integrado por personas, en el que a través de la administración del capital, es decir, del recurso financiero y el trabajo, se producen bienes y o servicios tendientes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Cualquier organismo social se integra para poder satisfacer ciertas necesidades. Entonces, este sería un concepto muy breve de empresa. El significado de pymes. Este es un término que se maneja actualmente y es un término que manejamos mucho en nuestro país, pero ¿qué son las pymes? Las pymes son las pequeñas y medianas empresas. A eso se refiere las pymes. Y dirás, bueno, ¿y por qué pequeñas, por qué medianas empresas? De acuerdo a la clasificación de las empresas, de acuerdo al número de empleados que tiene cada una de las empresas, ¿sí? Podemos encontrar las pequeñas y medianas empresas. La clasificación de acuerdo a su tamaño por el número de empleados. Las microempresas, bueno, tienen a lo mejor 2, 3 empleados, pocos empleados. Esas son las micro. Las pequeñas, bueno, ya pueden tener 15, 20 empleados. Y así sucesivamente las medianas y las grandes empresas, que son empresas que a lo mejor están en diferentes partes del mundo. Clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño. De acuerdo a su tamaño pueden ser micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Las empresas también se clasifican de acuerdo a la función que realizan como empresas industriales, comerciales y de servicio. Les voy a poner un ejemplo de una empresa industrial, es decir, una empresa que se dedica a la transformación, compra materia prima, lleva un proceso productivo para transformar esa materia prima en un producto terminado. Por ejemplo, empresas que están, bueno, aquí en Zacatlán, las empresas que realizan sidras, refrescos, los relojes, entonces serían empresas industriales. Compran materia prima, que lo van a transformar a través de un proceso para poder vender o fabricar algún producto ya terminado, un producto tangible. Muy bien, las empresas comerciales. Las empresas comerciales, es decir, solamente compran y venden. Ejemplo, una tiendita solamente compra y vende, sería una empresa comercial. Y las empresas de servicios, es decir, eh, otorgan en este caso alguna atención al cliente sin ser tan tangible o tangible, por ejemplo, el servicio de telefonía, de agua potable, de hotel, restaurante, entrarían en esta clasificación como de servicio, es decir, no son tangibles en este caso lo que estamos brindando. Una microempresa abarca de 1 a 10 empleados cuando es industrial, de igual manera comercial y de servicios. Y así sucesivamente, de acuerdo al número de empleados, vamos a ir viendo que se van clasificando, se van asignando un tamaño a esa empresa. Esa sería la clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño. Ahora, ¿qué es la administración?
A ver, jóvenes, la administración en este caso nos dice que es un proceso a través del cual se coordinan y optimizan los recursos de un grupo social. Si recordamos en este caso los recursos de la empresa, recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y recursos tecnológicos. Entonces, es un proceso, ¿por qué? Porque lleva diferentes actividades que se tienen que desempeñar para poder optimizar esos recursos o manejar esos recursos de la empresa. Se aplican técnicas, procedimientos, procesos para manejar cualquier tipo de recurso de la empresa. Aquí dice de un grupo social con el fin de lograr la máxima eficacia, calidad y productividad. Entonces, lo que busca cualquier empresa es de esa inversión que está realizando, una inversión económica o financiera, invierte para poder obtener utilidades o ganancias. Entonces, la administración cuida los recursos de la empresa para buscar cierto beneficio o ganancia para los inversionistas. Ahora, jóvenes, vamos a entrar a un tema muy importante. Es la base medular de la administración y a esto se le llama proceso administrativo. El proceso administrativo consta de 5 etapas o fases, ¿sí? Tenemos que iniciar por la primera, que sería la planeación. En la planeación, de manera muy general, se tienen que responder a las siguientes preguntas. ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué se va a hacer? Es decir, pensamos a futuro lo que queremos realizar. ¿Sí? Esa es la planeación. Entonces tienes que visualizar como emprendedor que eres, a dónde quieres llegar con tu empresa, qué quieres hacer con tu empresa. A eso se le llama planeación. La planeación, ¿sí? Una vez que ya elaboraste tus planes, lo que quieres hacer, ya entra la organización. En la organización tienes que responder a la pregunta ¿cómo se va a hacer? Aquí es donde se coordinan todos los recursos de la empresa, ¿sí? Aquí ya sabes que quieres hacer, ejemplo, quieres hacer un viaje de fin de cursos, ¿sí? Ya estás planeando qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, ¿sí? Entonces, en la organización lo que haces es coordinar esos recursos. ¿Qué necesito en este caso? ¿Qué recursos necesito para poder efectuar mis planes? La organización va de la mano con la integración. ¿Y qué es la integración? ¿Con quién se hace? ¿Con qué recursos? Entonces tú piensas, bueno, quiero ir a un viaje de fin de cursos. Ahora, voy a distribuir mis actividades para saber ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, necesito contratar un camión, necesito establecer la fecha, el lugar a donde vamos a ir, cómo se va a hacer. Sí, respondo a cómo se va a hacer. Ahora, ¿qué necesito? Ah, pues necesito tanto dinero, necesito una persona que imprima los permisos. Entonces, ¿qué recursos necesito para poder implementar mis planes? Eso sería la integración. Una vez que ya efectué, digamos, esta fase de planeación, organización e integración, ¿sí? A esto se le llama la fase mecánica de la administración. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, como que es una fase donde solamente te puedes sentar en tu escritorio, planear, organizar, ¿sí? Ver de dónde voy a obtener los recursos. Cuando ya implementas esos planes, ¿sí? A eso se le llama dirección. Es decir, ver que se haga, qué se va a hacer, el viaje, ver que se haga lo que tú ya planeaste. A eso se le llama la dirección. Es decir, la dirección y el control entran en la fase dinámica de la administración. Y parte, bueno, también de la integración, cuando ya empiezo a conseguir los recursos, sería fase dinámica de la administración. Una vez que ya implementaste los planes, bueno, dirías, bueno, pues a lo mejor hasta ahí termina mi trabajo. No, jamás termina el trabajo de la administración. Entra la fase del control, es decir, revisar cómo se han realizado esos planes, ¿sí? Eso sería el control. Entonces, jóvenes, cuando planeamos, tienes que verificar, tienes que establecer cómo vas a controlar, ¿sí? La planeación va de la mano con el control. Entonces, aquí es revisar cómo efectué los planes, ¿sí? Si me gustó el viaje, si hubo alguna situación que no me agradó, cómo lo puedo corregir. A eso se le llama el control dentro del proceso administrativo. Muy bien. Entonces, nuevamente, puedes volver a empezar a planear, organizar, conseguir los recursos que sería la integración, dirección, implementar los planes y verificar cómo se realizaron esos planes. A eso se le llama el proceso administrativo.
Ahora, vamos a recalcar este punto. ¿Cuáles etapas forman parte de la fase mecánica o estructural? ¿Sí? La planeación, la organización y parte de la integración, porque es una fase un poco más sencilla que no necesita, digamos así, como que demasiada dinámica, demasiada implementación, sino simplemente estructurar todo de manera teórica. ¿Sí? Esa sería la fase dinámica o estructural. Y la fase dinámica ya tienes que implementar los planes, ya tienes que conseguir los recursos, ya tienes que hacer el trabajo que dijiste que ibas a realizar. Entonces, en esta fase dinámica entra parte de la integración, entra la dirección y el control. Muy bien, jóvenes. Dentro de las actividades que tienen que realizar en esta tercera semana, tienen que responder en su libreta las siguientes preguntas que lo vamos a llamar como preguntas iniciales. ¿Te gustaría comprarte algo nuevo? ¿Sí? Les voy a pedir que aquí sea positiva su respuesta, es decir, digan sí y busquen algo que les gustaría comprarse. No importa el tamaño, que sea muy pequeño, muy grande, no importa el tamaño, sino que algo eh, más que nada que ustedes visualicen algo nuevo que se quisieran comprar. Segunda pregunta, ¿qué es aquello que más deseas poder adquirir a corto plazo? Es decir, en 5 semanas aproximadamente. ¿Por qué 5 semanas? Porque después vamos a revisar cómo han implementado, en este caso, lo que quisieras comprarte. ¿Cómo ahorras para comprarte lo que quieres? Aquí especifica la manera en que podrías ahorrar para comprarte, pues a lo mejor los tenis o comprarte un teléfono o comprar ropa, lo que tú quisieras comprarte. Aparte de estudiar, ¿tienes alguna fuente de ingresos? A lo mejor trabajas. Si no trabajas, simplemente responde no. Si sí trabaja, responde sí y responde qué actividad realizas. Y por último, identifica un producto que quisieras adquirir, puede ser un celular, tableta, tenis, ropa, lo que tú quieras. E investiga los precios de dichos productos, ¿sí? Entonces, vas a responder estas preguntas en tu libreta para posteriormente realizar un plan de ahorros para esas 5 semanas. Este formato viene de igual manera establecido dentro de la programación de la semana número 3. Puedes descargar el formato, llenarlo a mano, ¿sí? Y después, bueno, ya tomarle fotografía e ingresarlo a Classroom. Aquí solamente les puse el ejemplo de una sola semana, ¿sí? Aquí viene establecido los 7 días de la semana y aquí tienes que escribir cuánto ahorrarías por día. Pues a lo mejor aquí puse pequeñas cantidades, 20 pesos, y a lo mejor el día 7, que ejemplo puede ser el domingo, pues a lo mejor ahorro 50 pesos. Hago la sumatoria de todas estas cantidades y me da 170 pesos. Entonces, ustedes así lo van a hacer por 5 semanas. Van a ir estableciendo, como es un plan, a ver, recuerda, como es un plan, es algo que tú estás visualizando que quieres hacer, ¿sí? Tú vas a establecer, en este caso, cuando descargues este formato, vas a establecer en ese momento cuánto ahorrarías por día, ¿sí? A lo mejor tú dices, bueno, durante 6 días no ahorro nada, pero en el séptimo día ahorro 100 pesos. Está bien, ¿sí? Entonces, es un plan. Después vamos a revisar si realmente cumpliste con ese plan o no cumpliste con ese plan. Es decir, vamos a llegar a la fase del control en el proceso administrativo. Vamos a evaluar si este plan de ahorro lo implementaste como dijiste que lo ibas a realizar. Siguiente. Les voy a pedir, por favor, que en el documento anexo en la semana número 3, en la lectura que viene dentro de los documentos, ustedes, ustedes van a identificar, perdón, de la página 36 a la 39, van a subrayar lo más importante y van a elaborar un mapa conceptual en su libreta, ¿sí? Del tema de proceso administrativo. ¿Qué productos vas a entregar en esta semana? Las preguntas iniciales, ¿sí? Las que ya revisamos, el formato de plan de ahorros, en este caso, recuerda que son de 5 semanas, y el mapa conceptual del proceso administrativo. Lo haces en tu libreta, le tomas fotografías y lo vas a ingresar a Classroom. Y con esto cerramos la tercera semana de trabajo. Espero sus trabajos, por favor, en tiempo y forma. Háganlo lo mejor posible porque en base a esto vamos a seguir trabajando otras actividades. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente semana.